Gracias, Marian, gracias por las, verdad, las hermosas canciones que nos has compartido en esta noche. Y terminaste con un golpe bajo para mí. Me encanta Steve Green, me encanta como cantante. Es algo que yo disfruto y mi familia padece, porque Steve Green canta bien, pero yo no. Y tengo ese tema de que canto Reyes se inclinarán, Dios tan solo Dios, y sueño con que soy el tenor que es Steve Green, pero no me sale. Va, a los oídos de Dios llega bien. El problema lo tienen los oídos de mi familia, que se ve que no escucha como Dios. Así que, pero bueno, algún día lo van a escuchar de esa forma. Gracias, gracias, Mariano, hermoso el tema. Hermanos, primero, para comenzar, quiero agradecerles a todos por los saludos que nos han hecho llegar. Muchos de ustedes saben, y para los que no se enteran ahora, estamos con Nati cumpliendo 21 años de casados el día de hoy. O sea, hace 21 años atrás, a esta hora, estaba yo parado esperando a Nati, que llegó bastante horario. Y bueno, y ahí estábamos hace 21 años y el Señor me permite ahora ahí tener un hermoso tiempo con ella y la familia divina y bendecida que el Señor realmente me ha dado. Y ustedes también acompañándonos, ¿no? Nuestra familia, gracias por todo el cariño que nos han dispensado. Y ustedes saben una cosa, les quiero contar una anécdota que viene a colación de un tema de lo que vamos a estar viendo también ahora en un ratito en la palabra de Dios. Estábamos ahí, como les decía, hace 21 años atrás, paraditos los dos, escuchando a nuestro querido hermano Daniel Rosas, que nos estaba hablando de la palabra de Dios en esa noche, y pasó algo inesperado. Se nos cortó la luz en plena ceremonia. Estábamos allí paraditos, frente y toda la familia, los hermanos, las personas que queremos estaban allí y de repente se corta la luz. Digan que la sonrisa de Nati iluminó el salón. Entonces pudimos... Y bueno, vamos a poner espiritualidad también, pero la gloria del Señor iluminó el lugar y algunos hermanos que también pudieron hacer algunos trabajos allí y se pudo volver la luz pronto. Y hay algo que quedó de manifiesto allí, es que la luz siempre vence a las tinieblas. Aunque las tinieblas quisieron estar ahí, cuando la luz se prendió, no hubo resistencia alguna. Las tinieblas nunca pueden vencer a la luz. Y la palabra de Dios en Mateo 15 dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, dice la palabra de Dios, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué tremenda aplicación. Me encanta saber, queridos hermanos, y que nos quede, que tenemos al Señor Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y siempre tenemos que tener en claro que por más adversidad que veamos, esa luz vence. La luz que nos iluminó nuestra vida, que nos hizo pasar de muerte a vida, es la que realmente vence. Ahora, no vamos a hablar de este pasaje, vamos a hablar del libro del profeta Ezequiel y vamos a ir al capítulo 33. Si ustedes quieren abrir la Biblia allí, es sobre este capítulo que vamos a estar tratando de ver en esta noche, 3 puntos. En el capítulo 33 del libro de Ezequiel, vamos a ver que comienza una serie de profecías de Ezequiel acerca de la restauración de Israel. Pero los 7 capítulos anteriores, desde el 25 hasta el 32, vamos a ver que se hablaba acerca de los juicios de Dios contra las naciones extranjeras. Y Dios estaba juzgando a esas naciones justamente por la dureza del pecado que ellas tenían, pero también cosas que juzga Dios en esas naciones es cómo le dieron la espalda a Israel. Es llamativo ver cómo, a pesar de que Israel estaba, digamos, apartado, no estaba obedeciendo al Señor en nada, estaba realmente muy mal, pasando un momento a espaldas de Dios. Sin embargo, Dios de alguna manera juzga a estas naciones porque estas naciones también le dieron la espalda, no solamente a Dios, sino también a su pueblo. Y en el capítulo 33 de este libro va a comenzar justamente esta parte del libro,
y va a mencionar acerca del deber de una atalaya. Y me gustaría que podamos ver de este capítulo 3 puntos para que nos queden esta noche acerca de esta función de la atalaya. En primer lugar, vamos a tratar de ver juntos, en cuanto a la atalaya, la disposición que tenía esta atalaya, que era una disposición correcta, y esto nos habla a nosotros. En segundo lugar, vamos a ver la preparación, es decir, el mensaje o lo que tenía que hacer este atalaya para llegar de manera correcta. Y esto nos va a hablar acerca de la palabra, el mensaje correcto que tenemos que entregar como atalayas. Y por último lugar, el resultado correcto. Y vamos a ver cómo el mundo, el receptor de este mensaje, seguramente no tiene muchas ganas de estar escuchando, pero igual el resultado, si obedecemos, va a ser el correcto. Si me acompañan, hermanos, entonces, en los primeros 9 versículos de este capítulo, capítulo 33, vamos a leer juntos en la palabra de Dios este pasaje. Dice allí el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiciere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada hiriere a él o a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya, que no anunció, que no advirtió. Versículo 7, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hasta aquí por ahora en la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Los primeros 9 versículos, vieron que habla acerca de la misión de la atalaya, ¿no es cierto? Literalmente, algunos comentaristas dicen que esta se podría traducir que es el hombre al fin de ellos. Y algunos otros hablan de que justamente las personas del pueblo que vivían cerca de las fronteras eran los que ocupaban esta función de atalaya. La función de la atalaya es como un vigía, vamos a llamarlo también así, muchos lo comentan o lo traducen de esta forma, un vigía. No sé si conocen, hay una marca de un accesorio para autos que se llama vigía, que justamente la función que tiene es levantar sonidos y alertas cuando tiene algún inconveniente el auto. Es decir, si al auto le falta aceite, el vigía va a sonar un ruido y va a dar una advertencia para que el conductor del auto sepa que tiene que prestar atención porque hay un problema inminente que se acerca y puede generar un problema mayor. Ahora, en este caso, la función de la atalaya era hacer notar el pecado del pueblo. Era hacer notar que le estaban dando las espaldas a Dios. Obviamente que la comparativa que usa la palabra de Dios aquí habla acerca de la función del vigía en cuanto a la advertencia del peligro de una guerra o que se acercaba un enemigo, para que todo el pueblo se preparara, ¿no es cierto? Pero en este caso, para llevarlo a la aplicación verdaderamente que Dios quería denotar en Ezequiel, el llamado como atalaya para la nación era justamente de que Ezequiel pudiera advertir al pueblo acerca de la mala vida que estaban teniendo, de cómo le estaban dando las espaldas a Dios, de que cambiaran del rumbo de cómo estaban viviendo. Ahora, en la función de la atalaya que veíamos antes, veíamos que tal vez era nombrado por los mismos conciudadanos quien era en ese momento la atalaya, pero es de destacar acá
que Ezequiel es nombrado como atalaya no por sus ganas propias, no se postuló en ningún lugar, sino que Dios mismo encomendó este trabajo a Ezequiel. Ahora esto nos tiene que hacer pensar, queridos hermanos, acerca de nuestra responsabilidad como atalayas. Pensando en la figura del atalaya, que es aquel vigía que trata de advertir al pueblo acerca de un peligro inminente, en este caso el peligro inminente por el cual atraviesan las personas, y lo mencionaba recién Mariano, realmente muy claro, cuando nos pedía oración por las personas cercanas a nosotros, nuestros parientes, que no conocen a Cristo. Si Cristo viene hoy, esas personas realmente no van a tener un final feliz, un destino feliz. Si esas personas hoy terminan su vida sobre esta tierra, lamentablemente su destino eterno va a ser la muerte eterna. Y quiero, hermanos, que reflexionemos acerca de, en este primer punto, sobre la función de la atalaya, qué responsabilidad tan grande nos ha dado el Señor acerca de conocer el mensaje del Evangelio. Me acuerdo cuando era joven, más joven, y un hermano me explicaba acerca de evangelismo, y me decía, José, es como tener en medio, bueno, mirá vos, ¿no? Justo ahora, una pandemia, y de repente descubrís que en tu casa tenés una pastilla que cura de esta pandemia. Imagínense, hermanos, en la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Que alguno de nosotros descubre algo que cura y que erradica para siempre esta enfermedad. Y tenemos millones, tenemos para todo el mundo, pero me la dejo guardada, no la reparto, porque no tengo ganas, porque, no sé, estoy cansado. Con esta gráfica, ¿no es cierto?, cuán difícil sería que nosotros tengamos una actitud así, ¿no es cierto? Ahora, en el libro de Efesios, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, ni siquiera enfermos, estábamos muertos. Nuestro destino final era lejos del Señor. Pero un día pudimos conocer a Jesucristo. Hermanos, en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y el versículo siguiente dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y fíjense que no dice la boca, qué hermosa es la boca, el sonido de la voz, los pies. Hay que ir, hermanos. Al decir los pies de los que anuncian, nos habla acerca de una actitud de que no podemos quedarnos quietos. Debemos ir, buscar a aquellos por los cuales seguramente estamos orando, esos parientes, esos amigos, esas personas con las que compartimos muchas horas en la semana, o tal vez no tantas, pero que se mueren sin Cristo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2, Pablo va a exhortar a Timoteo y le va a decir que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos, para predicar? ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos, para ayudar a aquellos que hoy están perdidos? ¿Nos hemos puesto algún objetivo para hablar en esta semana a alguna de las personas por las cuales estamos orando? Hay un libro hermoso que leí hace tiempo de Bill Wright, que es el fundador ¿cómo se llama? Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, del movimiento evangelístico, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Realmente son muy lindos muchos de los libros que este hermano ha escrito, y me acuerdo que uno de ellos era, el llamado era, no solamente prediques, sino ama. Y el llamado de Bill Wright era amar. La mejor manera de predicar es realizar un acto de amor a las personas que nos rodean. El amor rompe todo. Hermanos,
La vez que yo conocí al Señor Jesucristo, allí en Palabra de Vida, en el campamento que fui, no fui a escuchar al Señor, créanme que no fui a escuchar al Señor. Fui a divertirme a un campamento que me invitaron. ¿Y saben lo que hizo que yo conociera a Cristo? Yo creo que es eso, ¿no? El Señor me revelará si hubo otra cosa, por supuesto. Pero me trastocó desde que pisé ese predio, que me empezaron a amar personas que yo no conocía. En un mundo tan hostil en el que vivimos, en donde la agresión es moneda corriente, el insulto, el ventajismo, el adelantarse, que me empezaron a demostrar actos de amor personas que no conocía, me trastocó la cabeza. ¿Dónde estaba metido? Pensaba yo. Me acuerdo que en la primera reunión estábamos allí en el culto, por supuesto no conocía ninguna de las canciones, y vieron que en los campamentos juveniles hay canciones que hay que agacharse, pararse, levantar las manos. Por supuesto que no podía seguir ninguna de esas cosas, pero gente que estaba al lado mío, que no me conocía, me ayudaba, me agarraba, me levantaba, me empujaba. Digo, qué raro, no había chistes buscando la agresión, sino siempre era, no lo podía creer. Y en esa primera noche, queridos hermanos, previamente me había subido al colectivo yéndome a ese campamento y mi mamá me había dicho, ahora tú vas a ser evangelista, cargándome. Y yo le dije, mamá, ni loco, nunca. Y la primera noche, queridos hermanos, escuché el mensaje del Evangelio. Y al día de hoy me acuerdo y cómo podía tenerlo tan frente de mí. Cómo podía haber visto tantas veces y haber leído. Era monaguillo, chicos, yo. No sé si ustedes sabían, pero yo era monaguillo en la iglesia católica. Habré escuchado tantas veces acerca del Evangelio. Pero hubo un día en donde el mensaje fue tan claro que creí en el Señor Jesucristo y fui salvo. Yo no lo podía creer. Ya mis pecados no estaban más en mí. Simple como eso. El mensaje es simple, hermanos, no lo compliquemos. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Me tocó compartir eventos con los Gedeones más adelante en el tiempo, ¿no? Seguramente ustedes conocen, los Gedeones es un movimiento que distribuyen Nuevos Testamentos, ¿no? Y me tocó compartir eventos con Gedeones que venían de Estados Unidos, de Australia y de otros lugares. Hermanos, qué enseñanza tan maravillosa era ver personas que de otros lugares tan lejanos dejaban su tiempo, sus vacaciones, su dinero, y entregaban las Biblias en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles. Y terminábamos el día y ellos con lágrimas en los ojos, dando gloria a Dios por tantas Biblias que se habían podido repartir. Esto me hace pensar, hermanos, en cuánto tiempo nosotros realmente le dedicamos a esto, qué importancia le damos a cuántas personas pasan por al lado nuestro. Quiero contar experiencias que me han pasado como estas también, porque a veces me han hecho notar a mí qué vago que soy para este tipo de cosas. Qué lindo es ver de repente salido con hermanos que estábamos allí en la calle caminando y se detienen en un kiosco a comprar algo y sacan del bolsillo un folleto evangelístico y simplemente se lo dan. Y a veces uno está tan a las corridas y no advierte salir de su casa con algún tratado para que alguna persona pueda tener la oportunidad de leerlo y de conocer así el Evangelio. Ganar un alma más, hablarle a una persona más. En primer lugar, entonces, hermanos, en esta parte del capítulo, es la función de la atalaya. La importancia de estar advirtiendo, de estar hablando. Ahora, el segundo punto, hermanos, que quiero que veamos en esta noche, es la preparación, la palabra. Vamos a pensar.
¿Qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Acompáñenme, por favor, en el mismo capítulo, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Versículo 20. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y me hace pensar, ¿no es cierto?, aquí en el mensaje, ¿no es cierto? Fíjense que la discusión que tenía Ezequiel era la confusión que tenía el pueblo. Y yo creo que si analizamos en el tiempo en el cual estamos viviendo, los días que estamos atravesando, hermanos, realmente la confusión, esta era podría llamarse tranquilamente la era de la confusión. No la era moderna, ni la posmoderna, ni la era tecnológica, ni de todas las formas en las que la llaman a estos días, sino que es la era de la confusión. La era en la que a todo lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Donde se perdieron todos los valores. Dice que el mundo, la palabra dice, el mundo pasa y sus deseos. Y hermanos, el ancla firme en el cual nos tenemos que parar es la de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su mensaje, sus enseñanzas no cambiaron y no van a cambiar. El que cambia es el mundo. El que cambia es nuestro ánimo. El que cambia tal vez son hasta nuestros sentimientos. Engañoso es el corazón. Pero Jesucristo es el mismo. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 8, dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y hermanos, en el tema del mensaje, en el segundo punto de este mensaje que estábamos hablando justamente de la preparación, el primer punto dijimos que era la disposición, en segundo lugar es la preparación, y cuando hablamos de la preparación, vamos a poner énfasis en la palabra de Dios, la verdad de Dios. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando? Es terrible ver cómo en este mundo cada vez más hay personas llamadas cristianos que predican cualquier cosa menos la palabra. Hace unos días atrás hablaba con algunos de los jóvenes de aquí, de esta hermosa iglesia, ¿no? Y charlando con ellos comentábamos y decíamos qué privilegio que tenemos, hermanos, de congregarnos en esta iglesia. Porque aquí se enseña la palabra de Dios. Tenemos maestros, ancianos, que se esfuerzan para traernos cada semana la palabra del Señor, aprender doctrina. Y de alguna manera decíamos que nuestra iglesia es ese privilegio, ¿no? Y es una burbuja. Ahora, también lo que yo pensaba, aparte de esto, es qué responsabilidad nos cabe a cada uno de nosotros. Porque pasa el tiempo y tenemos que perseverar. En Hechos 2:42 dice la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Queridos hermanos, tenemos un mandato a seguir cuidando la palabra de Dios, a prepararnos, a estudiar la palabra de Dios. Un hermano, un amigo en Rosario, me acuerdo que decía, el devocional es muy peligroso, es lo peor. Y yo le digo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo decís eso, el devocional? Me dice, claro, porque el devocional a veces es el engaño del cristiano. Hace un pequeño devocionalcito, lee un pequeño pasajito, y no estudia la palabra. Y me hizo reflexionar y digo, es verdad. Se entiende, ¿no? Por favor, que ninguno se lo tome. Pero digo, profundizar. Vieron los queridos hermanos de Berea, ¿no? Que dicen Hechos de los Apóstoles, hablaba Pablo, y los hermanos dicen que corroboraban después en las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto.
Hermanos, debemos estudiar la palabra. Tenemos el privilegio de estar en una iglesia que se enseña la palabra, pero en algún momento la tenemos que enseñar nosotros. Tenemos que continuar con la enseñanza de la Escritura, con la enseñanza, y para eso tenemos que estudiarla. Tenemos que prepararnos. Hay muchos lugares, el Instituto Müller es uno de ellos, y seguramente muchos más, pero también encerrados en nuestra casa, con la Biblia abierta. La facilidad, yo siempre charlo con Lucio, y cuando hablamos y vemos los comentarios que hay hoy en día, las herramientas en Internet, y llegó a pensar el primero que armó la concordancia, ¿no? O pensé en Thompson, que hoy tenemos la cadena temática de Thompson, que es tan bonita, pero Thompson la escribió y la buscó y la estudió y la fue preparando con muchísimos años de estudio. Hermanos, llamado a estudiar, dice 2 Timoteo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 1 Timoteo 4 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Dice más adelante, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Advertencia. Hermanos, estemos preparados. En este segundo punto, la preparación acerca de la verdad, dice también 1 de Pedro 3:15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Preparados. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se apercibirá, no es cierto, para la batalla? Hermanos, demos el mensaje correcto. Para terminar con este punto, solamente recordar, y en esto quiero que hagamos también y pensemos y meditemos. Hay Luis Palau, un famoso evangelista que ha hecho y hace campañas por todo el mundo. Si hay algo que me gustaba de él, es el mensaje sencillo y claro del evangelio que hablaba. Y normalmente en los lugares a donde iba de gira, hacía muchas paradas televisivas en las noches en horarios de alto pico de rating. Y le llegaban preguntas de todo tipo, de cualquier cosa. Pero siempre llevaba el mensaje al Evangelio. Hermanos, no nos pongamos a discutir de cosas, hablemos la verdad. Prediquemos la verdad, prediquemos a Cristo y preparémonos para eso. Y por último punto, hermanos, para terminar en esta noche, el resultado correcto. Y ahora vamos a leer el pasaje del versículo 30 al 33, y me van a decir, José, ¿cómo el resultado correcto? Pero vamos a meditar allí juntos, hermanos. Versículo 30 del mismo capítulo dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, y cada uno con su hermano diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, es decir, el mensaje, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Qué llamada esta última, ¿no? Hace unas semanas atrás hablaba Franquito y nos hablaba acerca de Jonás. La historia de Jonás, ¿no es cierto? Aquel profeta que tenía que ir a Nínive y de alguna manera, enojado contra Dios, decide no obedecer y termina finalmente obedeciendo, ¿no?
Y recuerdan la historia, ¿no? de este profeta que se enojó contra Dios, pero acá donde quiero detenerme es que hubo una conversión completa de Nínive en esa predicación de Jonás. Pero conocemos por Nahum, el profeta Nahum, que 100 años después aproximadamente, esa nación volvió con un juicio de destrucción para siempre. Hermanos, el resultado de nuestra predicación no tiene que ser que la gente, ojalá Dios lo permita, ¿no es cierto?, que tengamos personas que pasen de muerte a vida. Pero el resultado es que prediquemos. El resultado es que enseñemos la palabra del Señor. La obra de Jesucristo fue hecha allí en la cruz. ¿Qué más podemos hacer nosotros que hablar claramente o mostrar claramente a Jesucristo? Observo dos cosas en este tiempo. En primer lugar, que hay una oposición total a Dios, ¿no es cierto? Acá se manifestaba que el pueblo se acercaba a escuchar, pero que de ninguna manera hacía lo que el profeta solicitaba, ¿no? En esta era hay una oposición total al Señor. Pero también noto lo siguiente, noto de que hay muchos que están de acuerdo con Dios, pero le cambian todo. En nombre de Dios dicen un montón de barbaridades. No, sí, Dios es amor, así que Dios quiere a las personas, no importa su género, no importa lo que... No, porque Dios es amor. Y cambian la verdad de Dios por algo que les queda cómodo. En esta era, en este mundo vivimos. Hermanos, el resultado correcto es que nos preparemos, es que estemos dispuestos, como el primer punto. Segundo, que nos preparemos, que estemos, como decía, leíamos antes, ¿no? En Primera de Pedro, que estemos preparados para presentar defensa de la verdad que creemos, con mansedumbre. No sabemos, queridos hermanos, a cuántas personas tal vez Dios tiene preparadas para que nosotros le hablemos. Pongámonos este precioso objetivo. Quiero terminar, les decía hace un tiempo, cumplimos hoy 21 años de casado y quiero terminar con el Proverbio 21. Proverbio 21, versículo 29, dice así la palabra de Dios: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Escuchen bien, hermanos, este hermoso pasaje. Dice: no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Estoy leyendo el versículo 30. Y ahora el 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Y vieron que leíamos anteriormente que el pueblo acusaba de que los caminos de Dios estaban confundidos, ¿no? Es ese caballo, es este pueblo, este mundo en el cual vivimos, que se alistan para una batalla. Pero el que da la victoria es el Señor. Dice: no hay sabiduría, no hay inteligencia, ni consejo contra Jehová. Queridos hermanos, que nos quede grabado estos 3 puntos acerca de la misión de la atalaya. La disposición, qué planes estamos teniendo, por quién estamos orando y pensando para hablar, para mostrar el amor y para hablarle del Evangelio. Segundo, la preparación, estar preparados, hermanos, estudiar con profundidad la palabra del Señor. Cuando hablemos del Evangelio, hablemos claramente. La primera vez que salí a predicar con un grupo de jóvenes, me acuerdo que nunca había salido, tenía vergüenza, y me acuerdo que el hermano que estaba al lado mío encaró a la persona allí en la calle y le dijo: Dios te ama. Así arrancó, digo, ¿cómo será? ¿Qué hay que hacer? Explicarle a las personas que Dios las ama. Y después de allí, por supuesto, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor, al ser discípulos, debemos enseñarle la palabra de Dios en profundidad a las personas, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, el resultado. El resultado, no importa lo que pase, está en las manos del Señor. Pero es importante que sepamos que nuestro mensaje es como la luz que comentaba al principio. Es la luz que vence a las tinieblas. Algún día todo ojo va a ver al Señor Jesucristo, y toda rodilla se va a doblar, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ojalá que haya muchas personas, todos los que estamos aquí,
y muchas más que tal vez por el obrar nuestro escuchen de Jesucristo y en ese día confiesen a Jesucristo como el Señor y como Salvador de sus vidas. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que su palabra sea la que nos quede a cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar.